Dentro del desarrollo web y en general del mundo de la programación, JavaScript es uno de esos lenguajes que todo programador debería conocer, al menos, digamos, de una forma básica. ¿Qué es JavaScript y para qué sirve? Bien, JavaScript es un lenguaje de programación, es decir, va a tener el concepto de variables, instrucciones de control, funciones, etc. Y básicamente su cometido es crear contenidos dinámicos en una página web. A diferencia de otros lenguajes, como puede ser PHP, se conoce como un lenguaje de frontend, un lenguaje de navegador. ¿Qué significa esto? Que el código lo va a ejecutar el propio navegador. Aunque siempre por detrás en un servidor web haya un programa como Apache, un software de servidor web, el código JavaScript, al igual que el HTML y el CSS, no se toca por parte del servidor web y se devuelve tal cual al navegador. Y es el navegador el que interpreta este código y ejecuta las acciones pertinentes. Con JavaScript podemos hacer cosas tales como cambiar el contenido de una página web desde el propio navegador, es decir, sin necesidad de ir hasta un servidor web remoto para hacer cambios en la página. Podemos sacar ventanas emergentes con avisos, podemos hacer todo tipo de animaciones con fotografías, es decir, podemos manipular completamente una página web desde el propio navegador. Dentro de una página web, el código JavaScript va dentro de su propia etiqueta, que es la que vemos aquí, script, y se cierra con /script. Dentro de este bloque podemos definir variables, ejecutar cualquier tipo de función, JavaScript por supuesto, o hacer cualquier tipo de control de código, instrucciones de control como if, bucles, for, while, etc. Es decir, toda la potencia de cualquier lenguaje de programación, pero siempre teniendo en cuenta que ese código lo va a ejecutar el navegador. ¿Qué significa que el código lo ejecuta el navegador? Bien, pues que no nos hace falta ningún software adicional, como por ejemplo en casos como lenguajes como PHP, en el que es necesario el aporte de un programa servidor web para interpretar el código PHP y devolverlo al navegador. En este caso, el navegador se encarga de todo, de interpretar tanto el código HTML como los atributos, los estilos CSS, así como en este caso la ejecución del código JavaScript que incluyamos. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso tengo una carpeta eger.js básico y un primer archivo al que he llamado saludo.html. Ya mismamente la extensión .html nos hace indicar que en este caso un servidor web, como podría ser Apache, no va a hacer ningún trabajo de interpretación ni de ejecución de ningún código que hay aquí. Simplemente, en caso de que pasásemos a través de un servidor web, su trabajo se limitaría a devolver esta página tal cual al navegador. Vamos a ver, en este caso sin la participación de un servidor web, simplemente haciendo doble clic en esta página, cómo se abrirá un navegador e interpretará este código. Este es un poco el resultado de este primer código que estamos viendo y lo que vemos aquí es un pequeño texto, un título en HTML y inmediatamente lo que llamamos una ventana emergente. Es decir, esto está realizado mediante JavaScript, que es para lo que sirve, para hacer este tipo de cosas. Entonces el navegador, al interpretar ese código JavaScript, lo ejecuta y el resultado es este, una ventana con un texto y un botón. Vamos a ver un poco el código. Esto sería nuestro título mediante HTML. Esto sería nuestro bloque de script, el lenguaje JavaScript. Y simplemente esa ventana emergente se consigue llamando a una función de JavaScript llamada alert, en la que le pasamos un mensaje a mostrar. Y este es el resultado de lo que vemos. Cuando le damos al botón aceptar, la página se termina de recargar y no vemos nada más. El cometido principal de JavaScript es poder modificar el contenido de una página web, es decir, poder de forma dinámica, mediante el navegador, cambiar el aspecto y el contenido en general de una página web. Pues una de las primeras cosas que podemos hacer es escribir dentro de la propia página. Es decir, aquí podría tener, mediante su propia función, en este caso se llama así, document.write, puedo escribir en una parte de la página. Por ejemplo, esto está escrito. Bien, como vemos, la sintaxis es muy parecida a lenguajes como PHP, como C, es decir, funciones llamadas a funciones, paréntesis, puntos y comas para finalizar la instrucción y en el caso de instrucciones de control como if, for, while, llaves y la sintaxis prácticamente similar en cuanto a comparación de operadores, etc. Bien, con esto que hemos puesto aquí ahora estoy escribiendo en el propio documento, es decir, lo que voy a ver aquí es el título
el mensaje de bienvenida y cuando lo acepte acabará escribiendo esta frase en el navegador, en la página web. Vamos a comprobarlo. Bien, ya vemos que se produce la carga de la página. Primero se muestra el título, el orden en el que pongo yo el código es el orden en el que se ejecuta, con lo cual está mostrando esta ventana emergente y hasta que yo no le dé al botón no acabará por realizar la última parte, que es escribe en el navegador, en la pantalla, este mensaje. Vamos a comprobarlo y esto es un poco lo que hace. Si dentro del navegador vamos con la opción que tenemos de ver el código fuente de la página, vemos realmente lo que está manejando el navegador. Es decir, podemos ver perfectamente toda la programación que yo haga mediante JavaScript. Al contrario que pasaba con los lenguajes de servidor, que se ejecutaban en el servidor remoto y lo único que le llegaba al navegador es el resultado de esa ejecución. Es decir, HTML y CSS, resultado de ejecutar las instrucciones en lenguaje PHP, por ejemplo. JavaScript, en este caso, repetimos, no lo ejecuta un servidor remoto, simplemente todo lo que se encuentra en JavaScript, al igual que HTML y CSS, se devuelve al navegador y es el navegador el que es capaz de interpretar estas instrucciones, este lenguaje de programación, y ejecutar sus funciones, sus resultados. Vamos a ver la diferencia entre que una página pase por un programa servidor web, como en el caso de PHP podría ser Apache, o que directamente esa página no sea necesario que pase por el servidor web y sea el propio navegador el que sea capaz de ejecutar. Para ver la diferencia nos vamos a fijar en la URL. Como vemos aquí, la URL no empieza por una especie de dominio, aunque sea un servidor local como localhost o un dominio de internet, sino simplemente me está diciendo te estoy abriendo un archivo de tu propio disco duro y la ubicación es C, SHAM, HT2, Eger, JS básico y el archivo es saludo.html. Si recargo la página, esto funciona según lo esperado y en este caso no está interviniendo lo que sería ningún software servidor web. Es decir, la página la recargo y ese propio navegador sería independiente de donde estuviese la ubicación, va a funcionar exactamente igual. Vamos a ver ahora cómo podría pedirle esta página, pero en este caso a través de un intermediario, lo que conocemos como un servidor web. Simplemente es a modo de ejemplo, porque en este caso al no haber ningún lenguaje de servidor como PHP, pues no sería necesario que esta página pasase por un servidor web, pero en Internet todas las páginas, todos los sitios web están almacenados en un servidor y lo normal es que haya por detrás un servidor web que aunque no tenga que hacer el mayor trabajo, me devuelva la página al navegador. Bien, vamos a arrancar el SHAM. Vale, y una vez arrancado, vamos a pedirle la misma página a través del servidor web. En este caso pondríamos localhost. En este caso, al solicitar la página, la URL sería a través de localhost. La ubicación física es la misma, csam, htdocs, etcétera, etcétera. Pero al pasar por el servidor web, la URL cambia a esta de aquí, localhost, eger. Bien, la página funciona exactamente de la misma forma. Lo único que ha pasado por un servidor web, es decir, ha pasado por un intermediario que ha hecho su trabajo. ¿En qué consiste su trabajo? Ha visto que es una página HTML, con lo cual no ha tenido que intervenir. Directamente coge el contenido de esta página y se la devuelve al navegador. Vamos a ver un poco cuál sería la diferencia si en este caso yo ahora mismo, pasando por el servidor, detengo el trabajo de este intermediario del servidor web. Voy a detener Apache, MySQL en este momento no está interviniendo, pero bueno, vamos a cerrar los dos. Y voy a pedir recargar la página. Como vemos, aquí no es capaz de recargar la página porque el servidor web, el que tiene acceso a este documento para devolvérselo al navegador, no está funcionando. En cuanto otra vez le pida, ponga en marcha, en este caso simplemente Apache, y recargue la página, ya está trabajando y es capaz de devolvérmela. Bueno, pues principalmente la diferencia es esa. Es decir, una página que solo tiene HTML, CSS y en este caso el lenguaje JavaScript, es autónoma en el sentido de que no hace falta el trabajo de un servidor web para ponerla en marcha. Es decir, yo hago un par de toques y directamente sin pasar por un servidor web, esta página, el navegador es perfectamente capaz de ejecutarla y mostrar el resultado en pantalla. Vamos a ver cómo crear este ejemplo que hemos visto, lo que es en editor como Sublime Text. Vamos a empezar, bueno, hemos creado una carpeta, la misma de antes, vamos a crear el archivo. En este caso, pues el nombre era saludo.html. En la extensión, en este caso, podría ser tanto HTML como PHP. No habría mayor diferencia
no sería necesario que fuese PHP, ya que no lleva ningún código de servidor, es decir, no lleva programación de servidor, con lo cual el resultado va a ser el mismo si la página se llama saludo.html que PHP. El resultado es el mismo en cuanto al resultado de la ejecución. En cuanto al comportamiento va a ser diferente, porque si ponemos como extensión PHP ya sería necesaria la participación de un servidor web como Apache para que el navegador recibiese la página. Si ponemos simplemente HTML, no hace falta tener arrancado el SHAM, es decir, no hace falta la intervención de Apache. Con doble clic el navegador es capaz de abrir y ver el contenido. Entonces, como un primer ejemplo, podemos dejar la extensión HTML, ya que no vamos a meter código de servidor y no nos va a aportar nada especial. Vamos a crear el esqueleto de una página HTML5 básico y vamos a poner un poco aquí, bueno, pues un título y el idioma. Bien, vamos a poner lo que es el título, un poco centrado. Aquí ya tendríamos lo que es la parte del título, la parte de HTML, y aquí vendría un poco la zona del ejemplo donde hemos visto mostrar el mensaje emergente, la zona de JavaScript. Para incluir código JavaScript en una página se empieza con la etiqueta script. Por ejemplo, en este caso ya Sublime nos ayuda, le damos al tabulador y ya nos crea tanto la apertura como el cierre de esta etiqueta. Aquí comentar que, bueno, en lenguajes de script, el más popular sería JavaScript, pero lenguajes de script hay varios. Otro, por ejemplo, podría ser Visual Basic Script. La idea es exactamente la misma, lo que cambia es la sintaxis. Pero a día de hoy prácticamente son residuales los ejemplos, o antiguos los ejemplos en otros lenguajes que no sean JavaScript. Es el más popular de largo. Bien, con esto ya tendríamos un bloque directo donde poder yo escribir cualquier tipo de instrucción en lenguaje JavaScript. Cabe señalar que el lenguaje JavaScript utiliza funciones propias, pero sobre todo se basa en la programación orientada a objetos, es decir, utiliza ya clases, objetos, mejor dicho, creados para realizar la mayoría de sus tareas. En este caso, lo que vamos a escribir sería lo siguiente: document.write. ¿Esto lo que significa? Bueno, pues existe ya, digamos, un modelado de lo que es una página web, un documento HTML, y eso se modela mediante un objeto que se llama document. Este objeto document me proporciona diferentes funciones. Una de ellas sería esta que estamos utilizando ahora, sería la función write, que me sirve para escribir un contenido en la página. Vamos a fijarnos un poco en la sintaxis, es decir, esto es sintaxis de programación orientada a objetos. Es decir, esto sería un objeto de una clase y el modo de acceder a sus funciones sería a través de un punto. En lenguajes como PHP tenemos que esto sería, por ejemplo, mediante una especie de flecha, un guión y un símbolo. En el caso de JavaScript y otros muchos lenguajes, la forma de acceder a funciones dentro de un objeto sería a través del punto. Entonces, en este caso lo que estamos interpretando es: tengo un objeto, una variable compleja, es un concepto de conocimiento de objetos, un objeto, y dentro de ese objeto quiero acceder a la función write. Y esa función write, al ser una función, bueno, pues lleva paréntesis y en este caso tendría que conocer sus parámetros. En este caso simplemente le puedo pasar un parámetro que es un texto a escribir en pantalla. Siempre cuando acabo, finalizo con un punto y coma. Aquí podría venir ahora, por ejemplo, otra función JavaScript, que es un mensaje emergente, este de aquí. Y por último, bueno, el comportamiento de esta función JavaScript lo que hace es que muestra una ventana emergente con un botón y hasta que no doy al botón no se sigue ejecutando el resto de la página. Entonces, para comprobarlo, vamos a utilizar de nuevo la función document.write para acabar con otro mensaje. Y como vemos, todo lo que yo escriba aquí es lenguaje JavaScript, tiene que estar todo metido dentro de sus etiquetas correspondientes, script/script. Al ponerlo de esta forma, es decir, voy a poder escribir el código, como es un lenguaje de programación, voy a poder escribir el código en funciones. La diferencia entre escribirlo dentro de una función y escribirlo así es que esto se va a ejecutar en orden secuencial, es decir, se va a producir el navegador, va a leer esta página, la va a ir ejecutando en orden según va leyendo las instrucciones que encuentra aquí. Cuando llegue aquí al igual, es decir, empieza por ejecutar todas estas instrucciones y entonces el orden es secuencial. Cuando meto el código en funciones, hasta que alguien no llama a esa función, aunque la función esté aquí arriba o antes que esto, mientras alguien no llame a esa función no se ejecuta el código. Lo veremos un poquito más adelante. Bueno, esto sería un poco la introducción al lenguaje JavaScript. Ahora vamos a probar el comportamiento de esto. Pero básicamente la idea es saber cómo meter dentro de una página HTML, una página web, cómo meter código en lenguaje JavaScript para que el navegador lo interprete y lo ejecute. Vamos a ejecutar la página, como vemos, sin ser necesario pasar por un servidor web, directamente un par de toques, doble clic,
se asocia con el navegador por defecto y lo que estamos viendo. Recarga la página, esto es el título, vamos a ver el saludo, es decir, muestra el saludo. En este momento se habría ejecutado prácticamente todo de golpe hasta aquí y está esperando a que le demos una acción, que es aceptar el mensaje para acabar con esto último. Aceptamos y aquí vemos que esto aparecerá después de cerrar la alerta. Es decir, que también dentro de lo que es esta instrucción document.write, yo también aquí puedo mezclar HTML y simplemente el navegador, cuando vea esto, es perfectamente capaz de distinguir contenido de lo que son etiquetas HTML y también lo interpretará. En este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo salta de línea. Recargo la página y aquí vemos el resultado. Está interpretando de forma perfecta lo que es contenido y HTML. En este caso, un salto de párrafo. Vamos a ver cuál sería la diferencia de forma visual entre un lenguaje de servidor como PHP y un lenguaje de, digamos, de cliente, o digamos su cara más conocida como es un lenguaje de cliente, que en este caso JavaScript. Bien, en primer lugar vamos a cambiar la extensión de la página. Le vamos a decir que esta página ahora va a tener extensión PHP. Eso sí es necesario para poder incluir código en lenguaje PHP. Bien, aquí también ya tenemos la misma página, es decir, el contenido no cambia, pero al ser PHP nos va a hacer falta ya, en este caso, que haya un servidor web por detrás, como Sham, para poder interpretar el código PHP que yo ponga. ¿Vale? Es decir, para ver un poquito el ejemplo, vamos a meter aquí un pequeño código en lenguaje PHP, también aunque sea un pequeño saludo, escribir en pantalla algo. Esto lo hacemos, es decir, el equivalente a document.write es con la función echo. Y le voy a decir entre comillas, bueno, pues por ejemplo, centrado. Esto sería un poco, es decir, un ejemplo de una página completa, en el sentido de que es una página de servidor, que puede llevar código de servidor, una página en este caso mediante PHP, lleva HTML y lleva también JavaScript. La diferencia, bueno, la página realmente no hace mucho, es decir, nos va a mostrar este texto, y lo que la diferencia un poco va a ser en que el servidor web va a ser capaz de ejecutarme esto y lo que yo vea en el navegador va a ser todo lo que es HTML y JavaScript, pero en el navegador no veo esta instrucción echo, es decir, no veo el código que hay por detrás en el lenguaje PHP. Vamos a comprobarlo. En este caso la dirección tiene que pasar a través del servidor Apache, con lo cual empezará por localhost, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tenemos localhost, ejes, toda la ruta y en este caso el archivo saludo PHP. Como vemos, ya está recargando la página. Esto está escrito mediante PHP. Cuando aceptamos para que acabe la carga, esto es lo que vemos en el navegador. Si pulsamos el botón derecho del ratón para ver el código fuente de la página, vemos que puedo ver lo que es el código JavaScript, puedo ver el HTML, digamos, original, sin utilizar ningún lenguaje, y veo este contenido también HTML, pero recordemos que este contenido HTML estaba creado desde el lenguaje de servidor, es decir, con la función echo. Con lo cual, como vemos, yo no veo estas etiquetas de PHP, estas etiquetas de servidor, yo solo veo el resultado de la ejecución de esa función de servidor, la función echo, es decir, dile al navegador que pinte esto, pero yo desde el navegador, desde el cliente, yo no veo estas etiquetas, este código de servidor, lo que veo es el resultado de ejecutar eso. Bien, pues esa es principalmente una de las principales diferencias entre, por ejemplo, PHP y JavaScript cuando hablamos de JavaScript desde el lado cliente. JavaScript ha evolucionado mucho y también hay una vertiente de JavaScript que es de servidor, pero que no vamos a entrar en eso. Estamos hablando en todo momento del lenguaje JavaScript desde su función como lenguaje de cliente, el lenguaje ejecutado por un navegador. Bien, entonces tener en cuenta simplemente eso, que mi código JavaScript se va a poder ver desde el navegador, lo va a recibir tal cual y es el navegador el que se encarga de ejecutar estas instrucciones.